Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA, las enfermedades raras despiertan cada vez más interés y preocupación. Consejo Permanente de la OEA recibe informes del GIEI sobre Bolivia. Octava reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas se realizará el 24 y 25 de octubre. Consejo Permanente considera la situación en Ucrania. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló sobre las enfermedades raras en el Consejo Permanente de la OEA. El tema de las enfermedades raras despierta cada vez más interés y preocupación en el mundo, donde 1 de cada 20 personas puede sufrirla sin no saberlo. Se considera además que 1 de cada 20 personas en algún momento de su vida adquirirá una enfermedad rara y, lo más grave, en la mayoría de los casos no existe cura para ella. 300 millones de personas que viven con una enfermedad rara en todo el mundo, así como sus familias, tienen que enfrentar desafíos en su día a día, entre ellos la dificultad de recibir un diagnóstico temprano. Padecen desatención, son objeto de aislamiento social. El lunes 28 se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se lleva a cabo desde 2008. Corresponde al último día de febrero, que cuando se es año bisiesto tiene el 29 de febrero como un día especialmente raro. El objetivo central de esta fecha es generar conciencia sobre la importancia de lograr un acceso equitativo al diagnóstico, tratamiento, atención médica, oportunidades sociales para las personas afectadas por una enfermedad rara, así como para sus familias. Según las investigaciones adelantadas, hasta el momento existen más de 7.000 enfermedades raras descritas. Dado que en su mayoría son de origen genético, su tratamiento se hace muy complejo en la medida en que afectan a muy pocas personas y a la dispersión geográfica de quienes las padecen. Sin contar aún con información epidemiológica definitiva, los estudios realizados hasta el momento muestran que el 65% son graves y altamente incapacitantes. De acuerdo con los mismos, el 50% de los afectados por enfermedad rara tienen un pronóstico vital de riesgo, siendo los niños afectados de manera preocupante. Existe un concepto que se ha definido como la odisea diagnóstica, según el cual para los pacientes y sus familias pueden pasar entre 5 y 30 años para que se logre arribar a un diagnóstico. Además, el tiempo que llevan los cuidadores dedicados al enfermo se estima una media de 16 años. Dentro de los profesionales de la salud también se generan hechos complejos, menor prevalencia y menor interés profesional. De otro lado, las empresas productoras de los medicamentos que se puedan usar para su tratamiento dedican poco esfuerzo para la investigación y fabricación, dadas las pequeñas cantidades que se producen. Señor presidente, se sabe que el concepto de las enfermedades raras es poco conocido entre los profesionales de atención primaria. Creemos que es esencial que este tipo de temas, que tienen una consideración y manejo inicial en la Organización Panamericana de la Salud, también sea abordado dentro de la OEA con la frecuencia que lo amerita. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Secretaría General estamos trabajando para dar visibilidad y apoyar la lucha de los pacientes de enfermedades raras para que tengan la atención y el cuidado que se merecen. Gracias, señor presidente. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión ordinaria el miércoles 2 de marzo para recibir la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI Bolivia. Estamos aquí para presentar el resultado de la tarea que nos encomendara el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al firmar un acuerdo para la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia, con el propósito de investigar los graves hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre septiembre y diciembre de 2019. Los grupos interdisciplinarios de expertos independientes, o GIEI, son un mecanismo diseñado para investigar hechos graves muy poco tiempo después de que estos se han producido, conformados por personas de distintos países que cuentan con el conocimiento, las destrezas y la experiencia para investigar hechos complejos y que asumen la responsabilidad de sostener su independencia de cualquier influencia. Los GIEI tienen la función de coadyuvar
con la tarea investigativa de los estados para cooperar en el establecimiento de la verdad, asegurar la identificación y reparación de las víctimas y formular recomendaciones en torno a lo sucedido. Actúan de modo autónomo tanto del Estado al que prestarán su apoyo, pero también son independientes de la institucionalidad que los nomina y los selecciona, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus miembros tienen distintas nacionalidades, pero no representan en ningún caso a los países a los que pertenecen. El primero de ellos se creó a raíz de la trágica desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México, y bajo la inspiración de James Cavallaro, entonces jurista y comisionado de la CIDH. El segundo, el GIEI Nicaragua, fue instalado para investigar los hechos de violencia producidos en el país entre abril y mayo de 2018. Y el GIEI para Bolivia se creó apenas después de los hechos de violencia y de las violaciones a los derechos humanos que rodearon el proceso electoral de octubre de 2019 e inmediatamente después de la visita al terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos 5 los expertos que participamos. Juan Méndez, que hoy no puede acompañarnos porque está cumpliendo otras funciones en las Naciones Unidas, Marlon Beicher, Julián Burger, Magdalena Correa y yo misma. El acuerdo habilitaba al grupo a investigar actos de violencia que incluían fallecimientos, lesiones, detenciones arbitrarias e irregulares, actos de racismo y discriminación, lesiones a la libertad de expresión, persecución judicial o extrajudicial, desaparición forzada, tortura, incendio y destrucción de propiedades, amenazas y hechos afines en el marco de las protestas y movilizaciones de esos meses. Debe señalarse que si bien el acuerdo se firmó en diciembre del año 2019, fue recién en noviembre del año 2020 y una vez instalado el gobierno del presidente Luis Arce, que pudo instalarse habiendo superado dilaciones y las dificultades que había impuesto la crisis sanitaria. Queremos resaltar aquí la voluntad y los esfuerzos realizados por los funcionarios para honrar el compromiso que el Estado plurinacional había asumido un año antes y el apoyo sin límites prestado a la misión del GIEI a través de las respuestas a las múltiples solicitudes de información que presentamos, así como al acceso a distintos funcionarios y entidades del Estado, preservando y respetando a su vez la autonomía del grupo. El GIEI instaló un equipo técnico de 5 profesionales latinoamericanos que permanecieron en Bolivia por 8 meses. Con ellos nos trasladamos a Betanzos, Cochabamba, El Chapare, El Alto, Montero, Oruro, Vila, Chayapata y Caracollo, Sucre, Potosí, Santa Cruz, entre otras localidades, para poder oír a las víctimas, a los familiares de los fallecidos y encarcelados, y para reunirnos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales, con funcionarios y exfuncionarios, con miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, líderes políticos y sociales, entre otros. Nuestra metodología de investigación, bajo el marco estricto del derecho internacional de los derechos humanos, incluyó entrevistas individuales a víctimas, testigos, funcionarios y miembros de distintas asociaciones de la sociedad civil, como a miembros de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Se realizará el 24 y 25 de octubre. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos estableció que el 24 y 25 de octubre de 2022 se realizará la 8ª reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas en San Salvador. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria para considerar la situación en Ucrania. Mi delegación hace suya la declaración leída por la embajadora de Guatemala y extiende su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Ucrania
en estos aciagos momentos. Primero que todo, deseo reiterar el mensaje expresado por el presidente Iván Duque el día de ayer. Abro comillas. Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia. De la misma forma, Colombia rechaza el reconocimiento contrario al derecho internacional por parte de la Federación Rusa a la independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk. Mi país, siendo consecuente con su posición histórica, expresa su más profunda preocupación por la violación de esta agresión. Representa a los principios básicos del derecho internacional, en particular a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Colombia advierte también que el respeto estricto al principio de solución pacífica de las controversias es el único camino que permite salvar los bienes más preciados, la vida y la dignidad humana. Estos principios, no debemos olvidar, son también piedra angular del sistema interamericano, tal y como se refleja en la Carta de la OEA. Por esta razón, los países del hemisferio no pueden guardar silencio ante una situación que tiene el potencial de desestabilizar no solo una región, sino al sistema internacional en su conjunto, con serias consecuencias, tales como el quebrantamiento de la paz, el sufrimiento humano, la vulneración masiva de los derechos humanos y otros impactos que pueden afectar además la recuperación de la economía mundial. Señor presidente, concluyo mi intervención declarando que Colombia se suma a las voces de la comunidad internacional que hacen un llamado a Rusia para que respete los derechos humanos y para que cese las hostilidades y retire todas sus tropas del territorio ucraniano con el fin de que sean restablecidas su soberanía e integridad territorial. Ha comenzado un conflicto armado en suelo europeo. Suiza condena la intervención militar rusa en Ucrania en los términos más enérgicos. And I repeat this in English to make sure there is no misinterpretation. Switzerland condemns the Russian military intervention in Ukraine in the strongest possible terms. Prosigo en español. Suiza pide a Rusia que desescalen la situación inmediatamente, cesen todas las hostilidades y retiren sus tropas del territorio ucraniano sin demora ninguna. Señor presidente, estamos ante una gravísima violación del derecho internacional. Las acciones de Rusia violan de la manera indignante la prohibición del uso de la fuerza y la integridad territorial y la soberanía de Ucrania consagradas en el derecho internacional. Suiza también condena la participación de Bielorrusia en la intervención militar rusa. La intervención militar a gran escala de Rusia contra Ucrania representa un enorme riesgo para la paz y la seguridad de todo el continente europeo y del mundo entero, lo que nos preocupa profundamente. Suiza pide a todas las partes que respeten estrictamente el derecho internacional humanitario. Las partes deben mantener la protección de la población civil y respetar las reglas de la guerra. Los ataques contra la población civil o los objetos civiles, incluyendo las instalaciones de salud, están prohibidos. Suiza está dispuesta a prestar sus buenos oficios si así lo solicitan las partes en el conflicto. Muchas gracias por su atención. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.
que solo los padres entienden. Los chicos crecen rápido y de forma descomunal. El tema es que los gastos también van creciendo de forma descomunal. Por eso, en Cash tenemos una promo al tamaño de tus necesidades. Promo descomunal. Para este comienzo de clases, llévate el efectivo que necesitas y a medida que lo vas pagando, va aumentando el descuento en tus cuotas hasta llegar a un 100%. Con esta promo, mientras todo crece, tus cuotas son cada vez más chicas.